Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 33 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Terminamos hoy la lectura del evangelista Marcos, que nos ha acompañado durante todo este año. El próximo domingo será la fiesta de Cristo Rey del Universo y leeremos el Evangelio de Juan. Terminamos también la lectura que hemos venido haciendo en los últimos domingos de la carta a los Hebreos. Y esto porque se termina el año litúrgico, y por eso las lecturas nos orientan hacia la escatología, el futuro de la historia que las primeras generaciones cristianas consideraban muy cercano. Y esta perspectiva queda señalada por el pasaje de Daniel y por la breve página que precede el relato de la pasión de Jesús en el texto del Evangelio. En la primera lectura, este libro de Daniel de autor desconocido, que fue escrito en el siglo II a.C., siendo rey de Siria Antíoco Epifanes, que hizo todo lo posible para helenizar, es decir, paganizar a los israelitas. Precisamente el libro de Daniel quiere animar a los lectores a que sigan siendo fieles a su tradición religiosa en medio de un tiempo de prueba y dificultad. Al mirar al futuro, el autor del libro de Daniel contempla al arcángel Miguel dirigiendo una gran batalla contra el mal y con claras perspectivas de victoria. Se salvará tu pueblo, los que duermen en el polvo despertarán y los sabios brillarán como luz en el firmamento. El capítulo 13 de Marcos, que hemos dicho es previo al relato de la muerte y resurrección de Jesús, es todo él un capítulo escatológico, es decir, que nos anuncia el final de los tiempos, pero con un lenguaje simbólico y profético, pues anuncia destrucción de Jerusalén y el final de los tiempos. El pasaje que leemos hoy en el discurso escatológico, el más largo que Marcos pone en boca de Jesús, habla de los efectos cósmicos que se notarán en el sol, la luna y los astros. Pero entonces verán al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y sucederá la convocatoria general ante él. La breve parábola de la higuera, que empieza a echar brotes, asegura que no pasará esta generación antes que todo se cumpla, porque pase lo que pase en el cosmos, las palabras de Cristo no pasarán. Toda la historia es una lucha entre el bien y el mal, no nos olvidemos, nuestra vida personal incluida. Y las lecturas de hoy nos aseguran con tanta confianza que triunfará el bien. Daniel en la primera lectura describe los tiempos del rey Antíoco Epifanes, cuando se persiguió al pueblo fiel de Israel en tiempos de los macabeos en el siglo II a.C. Y el autor lo que quiere es infundir ánimos en los lectores para que permanezcan fieles a la fe. Y ese arcángel, ¿quién como Dios? Micael, ¿quién como Dios? Y bajo su guía será quien salve al pueblo de Dios y a los que han sido fieles y han enseñado la justicia, porque ellos brillarán como el fulgor del firmamento por toda la eternidad. Luego en el Apocalipsis
Nuevamente será el arcángel Miguel el que lidere la lucha contra el mal. Este es un mensaje de victoria que nos va bien a todos, porque ciertamente Dios siempre está a nuestra derecha y con Él no podemos vacilar. En nuestra vida personal siempre habrá momentos de angustia. Jesús anuncia que vendrán tiempos difíciles y no siempre el sol nos alumbrará, pero la perspectiva será siempre la persona del Hijo del Hombre que aparece en la historia con gran poder y majestad. Esta es la gran alegría y la buena noticia que resuena incluso en este discurso que nos regala hoy el Evangelio de Marcos, lo cual debe dar a nuestra visión de las cosas y de la historia un tono más optimista y esperanzador. Por seca que parezca nuestra higuera, como la que simbolizaba al pueblo de Israel, llegará el momento en que las ramas se le ponen tiernas y brotan las yemas. Hoy Jesús usa un lenguaje sorprendente. Describe el final de la historia. Es lo que llamamos un lenguaje apocalíptico y escatológico, muy utilizado por los profetas del Antiguo Testamento. A este lenguaje pertenece la descripción de fenómenos cósmicos, esta vez el sol, la luna y las estrellas, que pierden su cualidad principal, la luz, que es lo que también cuenta en primer lugar en el Génesis como efecto del primer día de la creación del mundo. Lo que preocupaba a los oyentes de Marcos es cuándo sucederá todo esto, y la respuesta de Jesús en la versión de Marcos es misteriosa y un tanto enigmática. Por una parte, la parábola que nos compara a la higuera, y por otro lado, el anuncio de la destrucción de Jerusalén que sucedió en efecto en el año 70 de nuestra era. El Evangelio no puede referirse únicamente a ese final de Jerusalén. Se refiere más bien a algo mayor, a una Jerusalén que sobrepasa nuestro entendimiento. Las primeras generaciones se ve que tenían la convicción de que esta venida era inminente, y por eso Jesús tiene que recalcar que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Es bueno que miremos el futuro, que nuestra vida esté orientada hacia nuestro encuentro con Jesús el Señor. Nuestra vida es como una peregrinación. El que peregrina tiene siempre en cuenta no solo para dónde va, sino a dónde se dirige, cuál es la meta del viaje. Igual que un deportista mira desde el comienzo a la meta, igual que un estudiante tiene la mirada puesta en el examen final. Todo el discurso de Jesús nos quiere urgir a la vigilancia, a la confianza, al trabajo. No es tanto una descripción al futuro, más bien darnos consignas serias para el presente. El versículo inmediatamente anterior al pasaje de hoy nos invita precisamente a la vigilancia. Empezamos hoy en el 24, pero en el 23, inmediatamente Jesús dice: vosotros estad sobre aviso. Lo importante no es el cuándo, queridos hermanos, o el cómo sucederán estas cosas del final, ni para el cosmos, ni para la humanidad, ni para cada uno de nosotros. Es estar preparados para que cuando suceda, nos encuentre el Señor digno de ser admitidos en su reino. Las cosas que sucederán al final del mundo o en el momento de nuestra muerte ya nos están sucediendo día a día, y nuestro futuro está ya en nosotros, en el camino que estamos llevando. Miremos con respeto, pero no con miedo, a este Cristo glorioso que viene a juzgar a todos los pueblos. Contemplémoslo con confianza. Él vendrá como juez, y un juez a quien escuchamos, a quien intentamos seguir, a quien recibimos en la Eucaristía. Nada de angustia, nada de perder la paz. Al contrario, aprovechemos la invitación que se nos hace para la victoria y la salvación. Todo en vigilante espera y con la seriedad que merece este camino que estamos realizando. Les saluda y bendice el presbítero Sixto Eduardo Varela Santamaría.